Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera transmisión en vivo del Club de la Riqueza. Pues vamos a esperar cuántos se conectan a través del Club de la Riqueza. El día de hoy vamos a iniciar con un libro sobre innovación. Estamos hablando del libro titulado Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. ¿Sí? Este es un libro que habla sobre las claves de la innovación para América Latina. Vamos a ver unos segunditos para ver quiénes se conectan. Me parece que David Vera está conectado. A los que estén conectados en este momento, pues a ver si mandan sus saludos para saber quiénes están conectados y desde qué lugar se están conectando. Vamos a escribir. Todos los que estén conectados en este momento y los que van a ver la transmisión en diferido nos comentan desde qué parte del Perú o del mundo están conectados y nos pueden comentar también qué les pareció este libro que vamos a hablar el día de hoy y sobre qué libros es que les gustaría que habláramos en las siguientes transmisiones. No olvides que esta transmisión estamos iniciándola el día de hoy, martes 8 de la noche en hora de Perú, pero iremos todos los martes de cada semana a las 8 de la noche. Estamos iniciando con un libro a la semana, pero posteriormente estaremos con 2 o 3 libros a la semana según cómo vayamos innovando también, ya que iniciamos justamente con un libro sobre innovación. Bien, pues amigos, vamos entonces a iniciar a explicar sobre este libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. ¿Sí? Vamos a centrarnos en 5 aspectos específicamente de este libro. Antes de ello, quisiera explicarles un poco quién es Andrés Oppenheimer y de cuándo es que se ha escrito este libro, para que tú te des una idea en qué contexto está escrito. Este es un libro del año 2014. ¿Sí? Del año 2014, aproximadamente septiembre del 2014, estamos hablando menos de 3 años, es decir, un libro muy muy actual sobre las grandes cosas y transformaciones que se están dando en el mundo en cuanto a innovación. Se diría que la máxima de estos tiempos en el siglo XXI es innovas o mueres. El título de este libro es Crear porque tiene que ver con la creatividad, que también habla el libro, y con la innovación. Creas, innovas o mueres como emprendedor o muere tus negocios. Recordemos, por ejemplo, hace muchos años en la industria fotográfica, ¿no? Una marca como Kodak desaparece después de ser casi un monopolio a nivel mundial, debido a que ellos no entendieron que la era digital iniciaba y que todo iba a cambiar. Así como esto, probablemente haya muchas empresas de aquí al futuro que también desaparezcan. Permítanme iniciar esta parte del libro con lo que dice Andrés Jaime al inicio de su libro. Él dice, pues, estamos entrando en un periodo de transformación radical. Y ahí hace una pregunta también. ¿A qué se debe la impresionante concentración de empresas innovadoras globales en esa área del norte de California, en los alrededores de San Francisco? Estamos hablando pues de Silicon Valley, ¿no? Es que el gobierno de California, en los alrededores de San Francisco, es que el gobierno de Estados Unidos ha designado esa área como polo de desarrollo tecnológico y proporciona a las empresas de tecnología enormes facilidades para que se establezcan allí. Él pregunta, ¿no? ¿Es que el estado de California les da exenciones fiscales acaso? ¿O las compañías tecnológicas llegan a Silicon Valley atraídas por los contratos de las industrias de defensa? ¿O por la cercanía de la Universidad de Stanford?
una de las mejores del mundo en investigación, tecnología y ciencia. Entonces él se hace las preguntas: ¿por qué es que Silicon Valley es el centro de innovación y tecnología en Estados Unidos y el mundo? ¿Y por qué las grandes empresas más innovadoras es que se establecen en esa zona? Y a lo largo del libro va explicando las razones, y vamos a empezar con el primer punto que he sacado para este libro. Le dije que vamos a hablar de 5 aspectos importantes. El primero habla de cuál es el secreto de la innovación en Silicon Valley y de las grandes empresas innovadoras, y podemos mencionar, ¿no?, a Facebook, Zuckerberg, Microsoft, Apple y muchas otras empresas, solamente por mencionar algunas. Pero sabemos que hay proyectos de viajes hacia las estrellas, viajes hacia el espacio, empresas que están invirtiendo millones en este momento. Bien, entonces el primer punto es: ¿cuál es el secreto del éxito de esta zona llamada Silicon Valley y de estas industrias que están alrededor de esta zona? Andrés Oppenheimer menciona que el secreto número 1 es su gente. No es la tecnología, no son las infraestructuras, no son los equipos, no es ni el dinero ni la inversión que se destina a ello, sino es su gente. ¿Sí? Él entrevistó, pues, ¿no?, a un señor llamado Wadhwa, que es encargado de una universidad de innovación en esta zona de Silicon Valley, y es uno de los más destacados en temas de innovación, que hace publicaciones, que conoce mucho sobre este tema. Y él, en esta entrevista, ya que Andrés Oppenheimer es un periodista de la CNN, en esta entrevista que le hacen, él menciona que en realidad lo que hace que funcione esta zona de grandes proyectos de innovación es su gente, no es la tecnología. ¿Y cómo es su gente? Es una gente que está ávida de aprendizaje, una gente que está ávida de equivocarse y de continuar, de seguir probando, errando. Es una zona y una gente que le gusta la diversidad. Andrés Oppenheimer menciona que se sorprendió cómo es que en estas zonas, en cafeterías y diferentes lugares, existe una gran multiculturalidad, ¿no? Puedes encontrar personas del Asia, de Europa, vestidos de diferentes formas, estilos, ¿no?, y donde también se respeta lo que es la libertad sexual, ¿no?, y entre otras cosas, ¿no?, de religión y muchos otros aspectos. Entonces es una zona donde puedes encontrar esta diversidad cultural y donde todos se complementan entre ellos, ¿no? El aprendizaje que viene de Europa, del Asia, ciencia, tecnología, todo se mezcla, y esta gente con una mentalidad abierta al aprendizaje, a los cambios, es que hace que ellos puedan ser realmente creativos. ¿Sí? Realmente creativos. Entonces, no es la tecnología, no es la malla curricular de estas universidades, no es que las empresas estén instaladas en esa zona, que inviertan mucho dinero, lo que hace que esta zona y todos estos proyectos que luego salen hacia el mundo tengan éxito, sino es su gente. Por eso él dice en un segundo punto, a partir de ello, que hay una esperanza para América Latina. Pues porque si tú pensabas que en realidad tenía que ver con cuánto invierte el gobierno en tecnología, en ciencia, en innovación, y esa es la razón por la cual América Latina y Perú, en el caso mío y quizás de muchos que nos están viendo, por la cual no avanzamos, y los emprendimientos que conocemos, pymes o proyectos de startups, no funcionan o no pueden despegar porque no hay financiamiento, porque no hay inversión del Estado, porque el Estado no promueve de repente este tipo de actividades.
pues están equivocados, porque no depende de eso. No depende de cuánto invierte el Estado, no depende de cuántas en temas fiscales o en temas contables o en temas que tengan que ver con la SUNAT, en este caso en el Perú, no tiene que ver con esos elementos, ¿sí? Ni con capital ni con tecnología. Por eso es que él dice que hay una gran esperanza para América Latina. Si el tema es la gente, entonces él menciona que en América Latina hay mucha creatividad. Hay mucha creatividad. Y por tanto hay una gran esperanza de poder hacer polos de desarrollo tecnológico e innovación en América Latina, así como Silicon Valley. Y él menciona específicamente algunos lugares como México, Argentina y Brasil, que según la experiencia de él, son zonas donde él ha visto que hay mucha creatividad y que están ligadas básicamente al arte, ¿no? Y que para él son polos muy interesantes en las que podrían surgir zonas como lo que estamos hablando de Silicon Valley en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque existe el capital humano en América Latina. Y él menciona específicamente estas tres zonas, ¿no? Argentina, Brasil y México. Probablemente también otros países como Perú y algunos otros países en América Latina. Pero él menciona como grandes potenciales estos tres lugares. Y que aparezcan y surjan nuevos Silicon Valley en América Latina. Y no solamente hablemos de Estados Unidos, ¿sí? Entonces el primer punto es este. El secreto es la gente. Por tanto, tú eres el secreto, yo soy el secreto, tú tienes el potencial, yo tengo el potencial. Lo que necesitamos es que tú y yo desarrollemos nuestra creatividad, ¿sí? Nos creamos en realidad que tenemos las capacidades y las pongamos en práctica, ¿sí? Y podamos entonces desarrollar grandes polos de innovación, de tecnología, ¿ok? El segundo punto que él menciona es la diferencia en los paradigmas mentales, por decirlo así, y los estilos de vida que tienen la gente que vive en Nueva York, o los empresarios tradicionales, por ejemplo, de la bolsa de valores, de la banca, de las finanzas, del Wall Street, y la gente que vive, o los empresarios innovadores que viven en California, Palo Alto, lugares cercanos a Silicon Valley. Él menciona que hay una gran diferencia entre ambos empresarios y menciona, por ejemplo, el caso de Donald Trump. En algunas entrevistas que le hacían hace tiempo, hace algunos años en la televisión, él era el típico empresario ligado a la banca, a las finanzas, a la bolsa de valores, al Wall Street, Nueva York. Y él menciona, por ejemplo, que en muchas entrevistas que se le hicieron a Donald Trump, él es el característico o el representativo empresario de saco, corbata, bien vestido, y que hace gala de su dinero, de sus millones, y que se molesta, ¿no? Se ofende cuando alguien le dice que en realidad no tiene esa cantidad de millones que dice tener y que tiene menos. En una entrevista, por ejemplo, el periodista le pregunta ¿qué aprendizaje usted saca de los diferentes fracasos que ha tenido en inversiones que él había perdido dinero? Y él se molestó y menciona que él nunca había fracasado, que lo que él había hecho es aprovecharse, usar la ley para sacarle vuelta a ella, ¿no? Y constantemente se molesta, ¿no?, cuando le dicen que él no tiene los millones que dice tener y que en realidad tiene mucho menos de lo que él dice tener. Entonces son características que tiene este tipo de empresario tradicional, ¿no?, que están ancladas en este tipo de zonas. Y Andrés Oppenheimer dice y menciona a través de las entrevistas a varios expertos en innovación que de estos lugares de Wall Street, por ejemplo, no nacen ni surgen innovaciones. No hay innovación alguna que haya salido de estos lugares.
frente a los empresarios ricos, multimillonarios, ¿sí? Innovadores de California, ligados a Silicon Valley, que son los empresarios que no hacen gala del dinero que tienen o la cantidad de dinero que tienen. No visten con saco y corbata, no visten de manera estrafalaria, no ostentan grandes compras, casas millonarias, autos de último modelo, no hacen gala de estas cosas. Ellos normalmente tienen una forma de vestirse bastante sencilla, ¿sí? Bermudas, quizás sandalias, polos, ¿no? Shorts, de manera muy sencilla, casual. A ellos les incomoda muchas entrevistas que hizo el autor y que se han dado en televisión. Estos innovadores o estos empresarios ricos, millonarios, ligados a la innovación y tecnología, Mark Zuckerberg, Bill Gates, la gente de eBay, Apple, etcétera, les molesta más bien que les digan que son millonarios ricos o que les hablen de la cantidad de dinero que ellos poseen. A ellos no les gusta hacer gala de esto. Para ellos lo importante no es la cantidad de dinero que tienen, sino los aportes y las innovaciones que ellos están haciendo. Entonces a ellos les gusta que le hables de sus nuevos proyectos, de sus innovaciones, de las cosas que están aportando o transformando con sus proyectos y con sus innovaciones, no de la cantidad de dinero que tienen. ¿Sí? Entonces tenemos dos estilos peculiares ahí, y yo te pregunto a ti, ¿cuál de estos estilos es que tú tienes, deseas, y cuál es la que en América Latina, en Perú, se está difundiendo, y cuál de ese tipo de estilos es que es común? En Perú, por ejemplo, pues no, muchos negocios o emprendedores ligados a multiniveles o redes de mercadeo, para aparentar o para transmitir simbólicamente riqueza y prosperidad, pues suelen vestirse elegantemente, corbata, saco, y no solamente ellos, sino muchos otros, ¿no? Si vemos por las redes sociales, perfiles de Facebook, páginas web, o muchos fanpage que hay por las redes sociales donde se habla de dinero, pues la mayoría suele poner imágenes ligadas a un carro lujoso, ¿no? Una vida ostentosa, cosas por el estilo. Pero lo que yo te digo es que lo que hoy en día está funcionando y lo que está hacia donde está yendo el mundo es hacia el lado de la innovación. Y la innovación no tiene nada que ver con esos elementos estrafalarios. ¿Sí? Entonces aquí hay algunos aprendizajes que también me movieron un poco el cerebro, y no seguir de repente corrientes que cada vez ya son anticuadas o casi arcaicas. ¿Sí? Entonces hay que ver, pues, ¿no?, las nuevas cosas que están dándose en el mundo y optar por ese pensamiento. ¿Sí? Como les decía, para hacer esta parte, este segundo punto, que es el pensamiento y el estilo de vida, entre dos tipos de empresarios. Los innovadores básicamente les interesa qué innovaciones están haciendo, qué nuevos proyectos están. Y para cerrar este punto, algo muy muy importante es que mientras el empresario tradicional de saco y corbata, clásico, le molesta hablar de sus fracasos, el empresario innovador de California, que son los más ricos del mundo en sí, pero que no ostentan ni hacen gala de ello, para ellos es normal hablar de sus fracasos. Andrés Oppenheimer decía que él les sorprendía cómo en Silicon Valley, en los cafés, restaurantes, donde la gente se aglomera a hablar de sus proyectos, de sus nuevas de sus nuevos dispositivos, de sus nuevas aplicaciones que están creando, etcétera, hablan de manera tan natural de cuántos fracasos o cuántos proyectos han fracasado.
y cómo es que están iniciando un nuevo proyecto. Entonces hay una gran capacidad de tolerancia al fracaso, a la frustración, porque es parte del estilo de ellos. Para ellos no es malo fracasar, equivocarse. Más bien para ellos es como presentar tus títulos, ¿no? De que he estudiado una maestría, un doctorado. He hecho 5 proyectos, he fracasado y ahorita estoy en uno que está más o menos funcionando. Esa es la forma, el estilo de vida que se da en esta zona de grandes proyectos de innovación. Entonces, porque tú y yo nos molestamos, nos deprimimos por un pequeño fracaso en una innovación, o diré en un emprendimiento que hemos hecho? Esa es una gran lección para América Latina, para los miles, millones de pymes y emprendedores que existen en América Latina. Desde las escuelas nos enseñan, y la casa, de que no debemos emprender por miedo al fracaso, mientras que allá los que están haciendo las grandes fortunas en el mundo se han equivocado y han hecho muchos proyectos y se sienten orgullosos de eso. Eso es lo importante. Se sienten orgullosos de esos fracasos. ¿Sí? El tercer punto de esto es ¿por qué debemos emprender e innovar? Básicamente es por la siguiente razón. Cada vez el mundo, dice Andrés Oppenheimer, va hacia un mundo de más tecnología. Los robots que solamente mirábamos en ciencia ficción cada vez son más reales. Las fábricas cada vez van a estar más automatizadas, van a haber robots, van a haber equipos que hacen los trabajos cada vez de más hombres. Por tanto, cada vez se va a necesitar menos de mano de obra no calificada, porque estamos, en palabras de Andrés, en una economía del conocimiento. Y por tanto, esta economía del conocimiento va a ser la que abra estas brechas entre los países ricos y los países pobres. ¿En dónde te quieres encontrar tú? Pues va a depender mucho si entras en esta onda de la economía del conocimiento o te quedas rezagado. A ti, emprendedor, ¿quieres seguir haciendo lo mismo? Es momento de que entres en la economía del conocimiento, porque cada vez menos se va a necesitar de la mano de obra no calificada. Y por eso es importante que entremos a emprender en esta economía que tiene que ver con internet, que tiene que ver con tecnología y que tiene que ver con todo esto, transformaciones que se están dando. Él pone un ejemplo que es el de las pizzas, ¿no? Y cómo es que las impresoras en 3D que pueden fabricar zapatos, por ejemplo, y los drones que reparten pizzas, que ya son una realidad. En el Perú, por ejemplo, ya hay canales de televisión que cubren sus noticias con los drones. ¿Sí? Probablemente ya no sea necesario tener tantos reporteros en las calles. Probablemente. Veamos cómo va evolucionando. Pero en Estados Unidos, Europa, el Asia, ya es una realidad esto de los drones. Amazon, por ejemplo, reparte determinadas cosas con sus drones, aparte de algunas pizzerías. ¿Sí? Las impresoras 3D que fabrican zapatos y casi todo lo que tú quieras, en un futuro no muy lejano, podrás tú fabricarlo desde tu casa. Por tanto, las fábricas cada vez van a tener que innovarse si no quieren morir. Porque ya no vamos a necesitar a las fábricas o a muchas de ellas, porque yo voy a poder producir mis propias ropa, por ejemplo, en casa. Eso es impresionante, ¿no? Puedo producir mis propios zapatos, mi propia ropa, mi propia camisa. ¿En casa? Sí. Cada vez eso va a ser más real. El otro punto, el número 4, se dice que el oro del siglo XXI es el Big Data, o sea, la información. Permítame un poquito de agua. Así como lo fue el petróleo y otras materias primas en el pasado, hoy en día es la información. Por eso es que los países que todavía están concentradas en su materia prima, como el Perú y gran parte de América Latina, van a seguir siendo pobres.
porque no entienden que el oro de este tiempo no es el recurso natural, sino es la información, el conocimiento, el Big Data, como lo dice Andrés Oppenheimer en este libro, Crear o Morir. De esto se habla ya hace un tiempo, pero esto cada vez es más real y cada vez va a dividir a los países y a la gente entre quienes entran a una economía del conocimiento y a quienes se quedan. Por tanto, quien tiene información Big Data es quien va a hacer el dinero. Son los nuevos millonarios en el mundo. No es quien tiene la materia prima. Aquí pone el ejemplo de los cafés, ¿no? En parte del libro. Como los productores de café ganan tan poco y los que las innovan a través de diferentes formas, como puede ser un Starbucks o y diferentes presentaciones de café, son los que se llevan las grandes ganancias. Por ejemplo, aquí les voy a poner una parte de lo que hice. El ejemplo del café ilustra muy bien este punto. Cuando escribí Cuentos chinos cité a un profesor de Harvard, según el cual de una taza de café que se vendía en $3 al consumidor en Estados Unidos, apenas 3% regresaba al cultivador de café en Colombia, Brasil, Costa Rica, Vietnam o en cualquiera de los otros países exportadores de esta semilla. El 97% restante iba a los bolsillos de los responsables de la ingeniería genética del café, del procesamiento, el mercadeo, la distribución, la publicidad y otras tareas que forman parte de la economía del conocimiento. Quiere decir que, así como el café, el cacao o cualquier otra materia prima que estemos hablando, el 3% es la que queda para el cultivador de esa materia prima, mientras el 97% se va a las manos de quien desarrolla el conocimiento, lo transforma, lo innova, le da un valor agregado. ¿Sí? Hay muchos datos estadísticos que él maneja y que tienen que ver con innovación. ¿Sí? Bien, entonces amigo, ya sabes, el oro de este siglo es el Big Data. Así es que emprendedores de América Latina, los que desean emprender, tienes que tener en cuenta esto de la información y el Big Data. Y por último, un caso interesante para mí como peruano, pues en este libro mencionan a Gastón Acurio y esto de la colaboración, ¿no? Cómo es que Gastón Acurio transforma una industria como la gastronomía a través de la colaboración y la innovación, porque los nuevos negocios en estos tiempos, según Gastón, en entrevista que le hizo Andrés para este libro, es que el chef o cocinero que no comparte sus recetas está destinado a morir, está destinado a no progresar, está destinado a que nadie lo conozca, está destinado a que se quede aislado y solo. La estrategia en estos tiempos del crecimiento, de la expansión, de que más te conozcan, la lección que deja Gastón Acurio es la colaboración. Le preguntan en esta entrevista, pero ¿cómo así usted colabora con sus competidores? ¿Cuál crees que fue la respuesta? Él dijo, nosotros no competimos. Nosotros no competimos, nosotros trabajamos juntos por un proyecto más grande, que es la industria de la comida, la gastronomía, la marca Perú y todo lo que tiene que ver culturalmente con esto. Por eso es que la marca Perú en los últimos años, de la mano de Gastón Acurio, otros chefs de su generación y ferias gastronómicas como Mixtura, han logrado impactar y transformar esta industria. ¿Sí? Bueno, esos son los 5 puntos del libro. Ya estaremos haciendo un segundo episodio de este
un libro que es bastante grande, con muchos detalles, datos. Y pues yo agradecerles a los que han podido conectarse a esta transmisión. Hemos hecho una transmisión bastante larga, espero sea de gran aporte para cada uno de ustedes. Estaremos haciendo otras transmisiones cada semana a las 8 de la noche los martes, con diferentes libros de marketing, ventas, neuroventas, y veremos pues no la cantidad de tiempo que le daremos a cada una de estas transmisiones. Y más adelante pues tendremos sorpresas. Estamos ya diseñando algunos cursos que las vamos a estar promocionando por internet, dentro de la industria de los productos, donde estaremos enseñando muchas cosas sobre innovación, marketing, negocios, y que serán de gran beneficio para ti, donde te contaremos también nuestras experiencias y resultados que estamos teniendo. Pues bien, amigos, muy agradecidos por este tiempo. Espero haya sido de bastante nutrido toda esta información, un tanto extenso, pero que valga la pena para alimentar tu mente, tu cerebro, tu forma de pensar, y empiezas a hacer las cosas de manera diferente, ya que el mundo va por el lado de la innovación, los cambios, la creatividad, y hay que formarnos. No olvides, lo que les hace ricos a los nuevos innovadores del mundo, los multimillonarios que están ligados a empresas de tecnología e información, no es la cantidad de tecnología que tienen, sino es el tipo de personas que son, la formación, la forma de pensar, adaptados a cambiar constantemente. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo fuerte. Nos vemos el siguiente martes.